amigos, bienvenidos como siempre a Ponte en órbita por vertvnoticias.com. Yo tengo un invitado hoy que, bueno, tengo mucho rato invitándolo y llamándolo, y le hago así, le pico el ojito, y ven acá, y le hago así, lo llamo. El señor es muy ocupado, una persona sumamente ocupada, pero se tomó el día para venir hasta acá, a Ponte en órbita. Un gran amigo de hace muchísimos años, estábamos sacando cuentas. La mayoría que pasa por aquí dice, no, ¿y eso fue hace cuánto? Él es doctor en psicología, es comunicador social, también pasó por la astrología, y un escritor, conferencista, nacional, internacional. Y bueno, tiene el gusto de estar aquí con nosotros, y tenemos nosotros el honor de tenerlo aquí. Se trata de Reni Jagoseski, el doctor, pero yo no le voy a decir doctor, yo le digo Reni Jagoseski. Gracias por estar aquí, mi amor. Encantado, de verdad que me complace mucho volver a verte y conversar contigo. Ay, qué bueno. Tenemos varios temas. Ok. Y pienso que el abordaje, yo quería hacer como un recuento de todo lo que has escrito, y me encanta lo que escribes. En las revistas tienes una columna en Fascinación, ¿no? Sí. Y también en la revista de Alfonso León. Y bueno, siempre das tips importantísimos para las relaciones, la comunicación, y pienso que ese sería uno de los temas principales. A veces hablamos mucho, pero no nos comunicamos. Yo pienso que tú tienes mucho que decir con relación a eso, mostrarnos, enseñarnos y comenzar a gerenciar nosotros con este Mercurio retrógrado, poner la atención, como lo acabo de decir, en asuntos muy particulares para mejorar. ¿Tienes la palabra? Sí, ciertamente ese es un tema de alta sensibilidad, especialmente porque casi todo lo que una persona logra, lo logra a través de otros. Es decir, es difícil concebir el éxito sino en el contexto de las relaciones. Éxito en la pareja implica poder comunicarse con la pareja. Éxito en la empresa no solo tiene que ver con un tema de eficacia o de eficiencia, sino de manejo de liderazgo, de poder influir, de ganarte el respeto, y de nuevo eso es relación y de nuevo es comunicación. De manera que la comunicación es como un trampolín que te permite acceder a las personas, influir en ellas, ganar su colaboración para lograr metas. O sea que es como una llave maestra. Sin embargo, como tú bien lo acabas de decir, hay gente que habla mucho pero se comunica poco. La profusión, la cantidad de palabras o de ideas no asegura que sea la calidad de las ideas que hacen que el otro pueda sentirse cómodo, que armonicemos con las personas o que logremos que la gente colabore con nuestras metas. Así que más que hablar, es decir, en vez de disparar muchas veces, hay que aprender a disparar al blanco. Eso implicaría una comunicación consciente, que es bastante difícil porque nuestro sistema mente-cerebro funciona por hábitos. Claro. Y normalmente las personas lo que hacen es repetir aquello que aprendieron. Claro. Ahora, hay fórmulas. Y como tú acabas de decir, hemos aprendido, pero también nosotros podemos reaprender a comunicarnos. ¿Es cierto? Y tú tienes y das tips muy importantes para eso, para aprender. O sea, si las personas te leen, logran tomar realmente, y ese es un trabajo muy hermoso que realizas desde hace muchos años, es brindarle a las personas la posibilidad de tomar en la mano esa llave o esas herramientas de las que tú nos brindas, ¿no? Yo creo que lo primero sería entender la importancia de la comunicación y no subestimarla. Lo segundo es comprender, hay un mito que hay que romper. Nosotros tenemos la creencia de que la misma llave puede abrir todas las puertas. Es decir, utilizamos el mismo esquema comunicacional para todo el mundo. Y no es así. No es así. No es igual hablar contigo que de pronto tener que hablar, o que tú hables conmigo, hablar con tu suegra, o hablar con alguien que tú sabes a quien no le agradas, o tener que hablar con tu jefe, o tener que hablar con alguien con quien tienes una deuda y hacía años que no se la pagabas. Claro. De manera que cada situación implica una cierta estrategia. Esta es una palabra que puede resultar incómoda porque las personas creen que las personas deben ser espontáneas. Sí, naturales. Naturales. Esa es la expresión. Natural, tienes Sí. que ser natural, y por ser natural entonces no estudias, no haces lo que tienes que hacer. Es No, correcto. señor. Entonces yo creo que las relaciones también implican una cierta estrategia, Claro. un cierto cuidado comunicacional, una manera de decir las cosas. Y darle respeto a esa palabra estrategia que tú acabas de decir. Así es. Y si pudiéramos usar unas palabras muy sencillas, hay que vigilar la conversación, vigilar lo que uno dice, porque
¿qué le digo? ¿A quién? ¿Cuándo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Y esta pregunta, ¿para qué? Porque a veces nos conseguimos con alguien y de pronto lo criticamos y uno se pregunta, ¿pero para qué lo critiqué? O sea, ¿qué logré con eso? Claro. Esa vigilancia nos cuesta porque nos gusta estar relajados. Fíjate tú que acabas de nombrar esto, que el para qué, y se vincula mucho, y ahí sí lo vinculo yo particularmente con la parte espiritual. O sea, es que somos seres espirituales, somos seres de luz, y una comunicación puede llevarte a un límite de oscuridad o te puede llevar al límite de la sabiduría o de esa zona espiritual de respeto y de consideración. Ese para qué lo critiqué, pero ¿para qué? ¿Qué sentido tenía? Sí. Y me parece que tú comunicas perfectamente esas dos áreas, la comunicación y la espiritualidad, sin necesidad de estar en el es lo que quiero decir. Sí. O sea, la gente es espiritual porque es per se, Sí, no sí, porque sí. necesitas estar, Sí, me gusta tu reflexión porque cómo interpreto en este momento la unión comunicación-espiritualidad. Voy a dar una visión breve de espiritualidad. Para mí espiritualidad tiene que ver en principio con entender que formamos parte de un todo, que estamos relacionados y que lo que yo haga influye en las demás personas. Desde esa perspectiva, más allá que creas que somos alma con cuerpo o cuerpo con alma, o que creas en la reencarnación o no, hay algo que sí es cierto. Lo que nosotros decimos genera un efecto en las demás personas. Entonces, la comunicación vinculada con tu planteamiento espiritual, aunque pareciera que una cosa va por un lado y otra por el otro, están unidas porque lo que nosotros decimos puede generar emociones positivas o emociones negativas. Podemos ser generadores de bienestar o podemos ser generadores de sufrimiento. Parece mentira, pero ese es un gran poder. Claro, fíjate tú, hablando ya, profundizando un poco en la comunicación y en las relaciones, porque ahorita vamos a estar tocando este tema, muchas de las quejas de las mujeres es que los hombres piensan algo, dicen algo distinto y hacen algo distinto. Yo los llamo la triada masculina, es decir, ellos están pensando una cosa, y no se me rían los caballeros aquí, piensan una cosa, verbalizan otra y hacen otra. Las mujeres tenemos, en vez de ser una triada, tenemos un doble discurso. Muchas veces decimos, no, realmente no pasa nada, pero estamos sintiendo y estamos haciendo, y sí pasa. Sí, y pasa todo. mucho. En los hombres es distinto. Háblame un poco acerca de esa comunicación. Yo Sí. sé que te ríes porque es que tienes, Pero- me imagino que te han llegado casos Pero como sí, este, ¿no? ciertamente la comunicación y el género, o sea, la comunicación masculina y femenina es algo muy singular. De entrada podríamos decir que en términos de flujo de palabras, se calcula que un hombre habla en promedio 15.000 palabras por día y una mujer cerca de 30.000. Sí, tenemos eso- dos centros de comunicación. Así es. Pero ustedes tienen dos centros de área sexual. Y nosotras no nos quejamos de eso. Mira, las niñas, lo que ha probado la neurociencia es que las niñas desde muy temprana edad son capaces de responder al llanto, es decir, son más empáticas, son capaces de reconocer los cambios en los tonos de voces y los cambios en los gestos mucho más rápido y con mayor precisión que los varones. Sabemos que existe una forma de comunicación femenina que es distinta porque la mujer tiende a la empatía, es más tolerante, es más integradora, el hombre y es más procesual. A la mujer le importa mucho el proceso, el Todo. cómo. El hombre tiende a ser práctico, tiende a ir directamente a la meta. Al grano. Al Vamos. grano. Entonces tiende a ser acusado de frío, de seco. Sí. Pero ¿qué pasó? De ¿Qué te antiempático. dijeron? Nada, hablamos. ¿Pero qué hablaron? Cuéntame. No, pero bueno, si hablamos ya, esto está concreto, pues Sí, ya sí, dijimos ya, lo que sí, tenemos que decir. tranquila que ya eso está Ya resuelto. esto está resuelto, pero la mujer... Pero me imagino que está, cuéntame. pero cuéntame. No, vale, pero ¿Qué te voy a cara echar, puso? pero te voy a echar todo ese cuento. Sí, qué cara puso, Eso como, sí. ¿qué le viste? Ajá, que ¿y no. tú qué le dijiste? Ajá. ¿Y él qué te dijo? ¿Y tú qué le dijiste? ¿Y él qué te dijo? Sí, pero el hombre eso no tiene mucho sentido. claro. Ahora, cerebralmente, ¿qué ocurre? Bueno, que el hombre tiene una predisposición al funcionamiento predilecto de su hemisferio izquierdo, que es lógico, que es racional, que es secuencial, y la mujer tiene un funcionamiento mucho más desarrollado, tiene mayor cantidad de conexiones neuronales en la parte
derecha de su cerebro, que además está vinculado, ese hemisferio derecho se vincula directamente con las emociones, con el sistema emocional. Pero hay unos detallitos. Ese hemisferio derecho femenino es rico en una sustancia, en un neuroquímico que es noradrenalina, mientras que el hemisferio masculino es rico en dopamina. De manera que tú ves que normalmente los hombres son muy prácticos, pueden estar vinculados con una mujer y terminar con ella, y a las 2 semanas están agarrados de la mano con otra. A las 2 semanas. Bueno, Si eres quizás menos. conservador. Quizás menos. Yo creo que al salir de es automático, Sí, porque es como pasar de una estancia a la otra. Eso es. Lo que los separa es la puerta. Eso es Y como ya un está. switch. Es un switch automático. Es un switch automático. Explícame eso con las mujeres. Ajá. No No existe. No existe. Mira, en la consulta astrológica es tratar de explicarle esto, y qué bueno que lo hayas traído a colación, porque tratar de explicarle esto a las mujeres que padecen y que no comprenden cómo, pero si me amaba, sí te amaba, pero ya no Sí. te ama. Pero si Sí, era... él me sí, lo sí, dijo, pero a mí él me lo dicen mucho, dijo. él me lo dijo. Pero es que él me lo dijo. Y yo le digo, ¿y qué pero- veías tú? No, pero él me lo dijo, Sí, me lo dijo. auditivo, y se les queda en el cerebro arraigado, y de allí no, y sufren mucho precisamente por no comprender. Bueno, pero te tengo una más. Alguien me decía que por qué esa predilección erótica masculina de que los hombres en su conversación todo el tiempo tienen que vincular el tema sexual, y yo le explicaba que el área sexual en el cerebro es 2 veces y media más grande en el hombre. Claro. Es decir, 2 veces, hay unas claro. predisposiciones reales, Claro. no es un Y cuento. hay mujeres como yo que tenemos un pene en la cabeza, que no es que seamos maricas ni mucho menos, pero que tenemos un pene en la cabeza, me pareciera que uno de esos centros se vino para acá también, o sea, que no tan solo Mira, hablo mucho, sino es que las mujeres, así como tú, que son mujeres de acción, audaces, emprendedoras, desarrollan un nivel mayor de testosterona, desarrollan su parte masculina, y sabemos que los hombres necesitamos desarrollar un poco la parte tolerante, la parte empática, la parte Nutritiva, paciente, la parte lunar, podríamos decir, y a veces es difícil. El esquema, mientras mayor es la testosterona, menor es la empatía. Así como funciona. Entonces, a veces lo vemos desde un punto de vista moral, pero No, es que la también hay moralidad una, no entra también aquí, hay una, claro, no no entra, entra. pero a las personas les cuesta entender Sí. que hay predisposiciones biológicas y también culturales, y entonces nos dicen a veces que, bueno, eso es una justificación. No, no lo es. Existen predisposiciones, así como en la adolescencia ocurren cambios. Bueno, el mecanismo mental y cerebral masculino es diferente al femenino, y la comunicación es distinta. Yo me acuerdo que una vez estábamos reunidas todas las mujeres, y yo estaba con una minifalda, aquellas piernas, aquella cosa, siempre me vestía con unos escotes, el cabello alborotado, así fue fatal, pues, porque bueno, ese era mi estilo, pues, y siempre ha sido, porque yo siempre le salgo, bueno, escorpión no lo puedo ocultar. Y me acuerdo que estábamos hablando y todas estábamos preguntándonos allí, en esa reunión, éramos como 7, claro, que por qué estábamos solas. Uy, Y qué entonces, pregunta. y porque estábamos solas, y una de ellas dijo, simplemente date una vista alrededor y dime quiénes son las que tienen pareja y quiénes no. Una fiesta, pero estábamos un grupito de las que estábamos solas. Y cómo se visten. Y claro, al dar la vuelta me di cuenta de que las que estaban casadas estaban vestidas de una manera, y las que estábamos solteras estábamos vestidas de otra manera. Qué interesante. Y entonces significa que la forma como tú te vistes es parte de la comunicación. Absolutamente. ¿Qué estás diciendo tú cuando tienes una minifalda, cuando tienes un escote y cuando tienes el cabello? O sea, ¿yo soy momentánea o soy para permanente? Eso es, dispuesta y disponible. Dispuesta y disponible a qué. Sí, Te fíjate cedo que, la palabra. no, estupendo, muy interesante, además muy bien razonado lo que estás planteando, porque en la mentalidad masculina es como que hubiesen 2 tipos de mujeres. La que sirve para compartir momentos y la que sirve para compartir proyectos, correcto. O como decía un amigo mío, con la que puedes salir un viernes y con la que le puedes presentar a tu mamá. Claro, tal cual. Que es totalmente distinto. Sí, señor. Y quiero tomar ese punto que tú dices de cómo la imagen comunica. Claro. Absolutamente es cierto. Y recientemente en una conferencia yo le decía a una dama, hablamos de este tema de por qué mujeres tan interesantes, que han estudiado, que tienen un apartamento, que han evolucionado económicamente y tienen tantos problemas para encontrar pareja.
Ella decía que los hombres se asustan con las mujeres poderosas, eso es parcialmente cierto, pero también cuando la mujer desarrolla conducta muy masculinizada, el hombre experimenta aversión. Y yo le decía que hay que entender también los arquetipos culturales. Cuando el hombre es un poco femenino, no le gusta a la mujer. Cuando la mujer es un poco masculina, no le gusta al hombre. De hecho, en ese mismo encuentro había una que tenía un cintillito, papi, tú me puedes cargar esto. Y entonces, claro, de ese modelo y tuve un tiempo que me puse entonces el cabello liso, comencé a usar blusitas distintas, la faldita más y unos cintillitos, que a la final era como, sí, porque es que tú haces... Tú dijiste, voy a adaptarme un poquito. No, y de hecho, sí, y logré muchas cosas que quería en ese momento con esa imagen, pero lo que te quiero decir es que sí, el dejarte que te abran la puerta del vehículo, el dejar que sean los hombres los que te llamen y no tú llamarlo y abordarlo, muchas cosas que son muy masculinas y que las muchachas de hoy en día lo tienen como, te lo digo porque mi hijo está adolescente y las chicas están alborotadas. Yo no digo que no hayan estado siempre así, pero tú notas que están como los roles cambiados. Entonces, es tan cierto lo que tú estás diciendo que me pasó con una amiga recientemente que tenía como 18, 17 años que no la veía. Entonces ella me contacta por Facebook y me dice, ¿por qué no nos vemos? Y yo le digo, bueno, está bien. Entonces ella decidió en el centro comercial donde nos íbamos a ver. Entonces yo la veo, la abrazo, ¿cómo estás? Y me dice, vente, hay un restaurante por aquí, en el centro comercial. Entonces ella decidió también el restaurante. Eligió la mesa, vamos a sentarnos aquí. Eligió lo que íbamos a tomar. Eligió lo que íbamos a comer. Por supuesto, yo pagué la cuenta. Claro, como hombre, en fin, caballero. Pero luego, en la conversación, ella me dice que tiene muchos problemas para tener pareja. Y tú le dijiste, mira, aquí la respuesta la Sí, tienes. como decía una amiga mía, obvio. Obvio. Pero por Dios, con ese temperamento de tendencia masculina, y no quiero que no nos confundamos, masculino en el sentido de la energía, de la naturaleza, de actividad, de iniciativa, no tiene nada que de ver garra, con la preferencia sexual. correcto, de agresividad, y esa otra energía, en el caso de ella, perdida en el espacio. O sea, ahí no hay dulzura, ahí no hay empatía, ahí no hay nada de eso. De manera que eso es una revelación de la dificultad que tenemos para comunicarnos dependiendo de nuestras metas. Claro, ahora, hemos llegado al final de este programa, pero te vas a quedar aquí, yo me quedo aquí, y vamos a hacer una segunda parte de este programa porque contigo es tan rico hablar y sé que hay muchas cosas que quedan pendientes, sobre todo el manejo de las emociones y profundizar un poquito más acerca de la comunicación y las relaciones de pareja. Los invito entonces por hoy a que descansen o continúen en vertvnoticias.com y mañana vamos a tener esta otra parte con el doctor René Llagoseski. Chao.